Hola, ¿qué tal mis queridos estudiantes? Bienvenidos a otra de las lecciones de Cristología. Espero que la estén pasando muy bien. Espero que Dios les esté bendiciendo demasiado en donde quiera que se encuentren, en el estado, en la ciudad donde se encuentren. Y bueno, como es mi labor y mi trabajo de cada semana es poder brindarles un poco del conocimiento que hemos adquirido a lo largo del tiempo por el estudio de la teología sistemática y la teología bíblica, que es lo esencial que vemos en esta escuela, ¿sí? Les agradezco su atención, les agradezco que estén presentes en las actividades, que hagan sus actividades, que hagan sus tareas y bueno, en esta semana vamos a observar algo que es importante, es corto porque podríamos hacer una clase completa de los oficios de Cristo, pero vamos a hacer una de uno de los oficios, ¿sí? Bueno, para empezar, Dios les bendiga y hoy vamos a ver este tema que es Cristo profeta, Cristo el profeta. Y bueno, para empezar quiero empezar diciéndoles cuáles eran algunos de los oficios del Antiguo Testamento, ¿sí? Dios trabaja de distintas formas a través de la historia. En la historia nosotros podemos ver algunas partes que son diferentes a otras y es precisamente cómo es que Dios trata con las personas en diferentes momentos. A estos periodos de tiempo los conocemos como dispensaciones. ¿Sí? Las dispensaciones son esos periodos de tiempo en los que Dios trabaja con la humanidad de cierta forma. Vimos cómo era la relación de Dios con Adán y Eva, el Antiguo Testamento, la era de la iglesia, cómo será el futuro. Son diferentes tipos y diferentes tiempos. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, nosotros vemos cómo Dios ha determinado trabajar en la iglesia. Y para trabajar en la iglesia, Dios ha dispuesto 5 oficios, ¿sí? Que es maestro, pastor, evangelista, profeta y el apóstol. Esos son los oficios en los cuales Dios a través de Cristo nos ha otorgado la bendición de poder tener en la iglesia. Ahora, ese es el tiempo, ¿no?, en el que se trabaja y ustedes saben que hay pastores en sus iglesias y bueno, hay maestros y demás, pero en el Antiguo Testamento no había pastores, no había profetas, perdón, no había evangelistas, no había maestros, no había apóstoles de cierta forma y también, pues obviamente, no había profetas de la misma manera. Había otros oficios que eran diferentes, ¿sí? Los oficios del Antiguo Testamento eran 3, no eran 5. Los oficios del Antiguo Testamento era el profeta, el sacerdote y el rey. El profeta, el sacerdote y el rey. Hoy solamente vamos a hablar acerca del oficio del profeta. No se tiene que confundir el oficio del profeta del Antiguo Testamento con el oficio del profeta del Nuevo Testamento. Anteriormente al profeta en el Antiguo Testamento se le conocía como hombre de Dios o el vidente, eh, y posteriormente se le otorgó el nombre de profeta, que es el que habla en lugar de alguien, ¿no?, el que da un mensaje, ¿sí? Ahora uno puede pensar, ¿por qué fue necesario un profeta? ¿Por qué fueron necesarios los profetas en el Antiguo Testamento? Bueno, los profetas eran realmente muy necesarios, porque en el Antiguo Testamento, en el tiempo de los profetas, pues obviamente no había mucha escritura. No había mucha escritura y Dios necesitaba hablarles a su pueblo de que ellos se arrepintieran, de que ellos buscaran a Él, y la forma en que lo hacía era que levantaba personas, les daba su palabra y esas personas hablaban su palabra, hablaban lo que Dios quería, hablaban lo que Dios decía. Y bueno, esta relación que tenían los profetas con Dios, pues no era precisamente eh, pues algo muy, podemos decir, como que los profetas no necesitaban precisamente ser muy santos, por así decirlo, o tener que será nacer volando o con otra cosa, sino que pues eran humanos normales, ¿no? Eran personas humanas normales.
pero Dios les otorgaba este trabajo, Dios les daba este oficio y pasaban de ser personas normales a ser profetas, ¿sí? Y pues vemos profetas de todo tipo, ¿no? Y uno de los primeros profetas que nosotros vemos fue Moisés. Moisés fue un fiel profeta de Dios. Y Moisés fue el escritor de 6 libros de la Biblia, que lo que conocemos como el Pentateuco, y también conocemos que Job fue escrito por Moisés, y posteriormente a Moisés llegaron otros profetas, pero también había dentro del pueblo falsos profetas, como también ahora en nuestro tiempo hay falsos profetas. Sí, en ese tiempo pues había falsos profetas y había profetas que pues solamente hablaban lo que quería escuchar la gente. Y pues también en este tiempo es así, ¿no? Siempre ha habido falsos profetas que hablan y dicen y enseñan cosas que la gente quiere escuchar y por ende pues la gente va y escucha esas enseñanzas, ¿no? Bueno, pero había muchas formas de poder llevar a cabo el conocer quién era un profeta y quién no era un profeta. Y pues cuando las personas, o en la ley está escrito, perdón, en la ley está escrito que cuando se descubría un falso profeta, este falso profeta tenía que morir, porque este falso profeta podría traer, obviamente, problemas al pueblo. Bueno, el oficio del profeta era llevar la palabra de Dios a los oídos del pueblo. Y el oficio del profeta en el Antiguo Testamento, sí, de cierta forma, predecía cosas futuras, predecía cosas que venían. Obviamente, eso es lo que más se sabe de un profeta, ¿no? Pero también el oficio del profeta en el Antiguo Testamento tenía mucho que ver con lo que Dios quería en ese momento, con lo que Dios quería hablarles a su pueblo Israel. Por lo tanto, los profetas no solamente hablaban cosas futuras, sino también hablaban cosas del presente que Dios quería que Israel cambiara, que Dios quería que Israel se arrepintiera y que Israel pudiera tener esta comunión otra vez con Dios. Y los profetas le decían, arrepiéntete, ¿no? Y lo que pasaba es de que Israel muchas veces se enojaban con estos profetas y también llegaron a apedrear a esos profetas y llegó a ser algo muy trágico en todo esto, ¿no? Bueno, los profetas siempre hablaban en nombre de Dios las cosas que Dios quería en ese momento o las cosas que iban a ocurrir. Ahora, cuando hablamos acerca de esos oficios, que eran los 3, profeta, sacerdote y rey, estos 3 oficios también los cumplió Cristo estando en la tierra y lo demostró fielmente. Ahora, esto de que Cristo iba a ser profeta, sabemos que fue predicho en Deuteronomio capítulo 18, versículo 18, donde dice: yo le suscitaré de en medio de sus hermanos un profeta semejante a ti, pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo les mande. Y desde Deuteronomio estaba predicho que iba a venir un profeta que les iba a hablar al pueblo. Y dice aquí que iba a ser semejante a Moisés. Yo imagino que precisamente porque Moisés fue el mediador, por así decirlo, fue el mediador del antiguo pacto. Y Moisés fue una figura muy representativa de Israel y de la relación que Dios tenía con esta nación. A Moisés se le dio la escritura del Antiguo Testamento, las leyes, las normas, los estatutos y decretos que Dios quería. Él era el mediador entre el pueblo y Dios. En el Nuevo Testamento nosotros vemos que el profeta que tiene este encargo de enseñarnos lo que Dios quiere y lo que Dios espera de la humanidad y también de interceder por la humanidad ante el Padre es Jesús. Precisamente Pablo le escribe a Timoteo que Jesús es el perfecto mediador y le dice que no hay otro mediador sino solamente Jesucristo hombre, ¿no? Él es el único mediador entre Dios
y los hombres. Ahora, Dios le dice esto a Moisés: voy a levantar un profeta semejante a ti, pondré mis palabras en su boca y él dirá todo lo que os mande. Jesús es este personaje que empieza a hablar las palabras de Dios. Y esta profecía llega a cumplirse precisamente cuando Jesús viene a la tierra y empieza a enseñar las cosas que Dios quiere que hagamos. La voluntad de Dios es expresada a través de las palabras de Jesús. La voluntad de Dios, lo que Dios quiere, es expresado en todas estas palabras que nosotros vemos que Jesús nos enseña en el Sermón del Monte, que Jesús nos enseña a lo largo de su ministerio. Y no solamente eso, sino que Jesús también empieza a predecir ciertas cosas que van a ocurrir. Cuando nosotros observamos esta línea de evidencias en las que Jesús nunca se cayó y nunca habló algo que favoreciera al pueblo en cuanto a su condición pecadora, sino más bien todo lo que Cristo habló fue como si Dios mismo les estuviera hablando. Vemos esta evidencia y vemos la otra línea de evidencias en las que Jesús también llegó a profetizar y llegó a enseñar cosas que iban a pasar, que no habían sucedido, pero iban a pasar. Nos damos cuenta que Jesús es este profeta el que había de venir, el profeta esperado en el Antiguo Testamento. Ahora, los judíos estaban esperando esto. Los judíos siempre esperaban pues una persona que Dios levantara y rescatar al pueblo, ¿sí? Israel siempre era como que esperanzado en un Mesías, ¿no? Y Dios siempre les daba a ese Mesías, ¿no? Ya sea por medio de los jueces, los profetas, lo que sea, pero Dios mandaba su ayuda. Ahora en estos tiempos posteriores dice la Biblia que en los posteriores días Dios nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En los posteriores días nos habla a través del Hijo. O sea, Jesús es el que nos enseña, el que nos dirige como un fiel profeta. Ahora, en el Antiguo Testamento no había escrituras como las tenemos ahora. Pero ahora que las tenemos, ahora que sabemos que es una escritura, no solamente tenemos el Nuevo, sino también tenemos el Antiguo y tenemos demasiado. Entendemos que Jesús realmente siempre está dirigiéndonos y está presente en el momento de la historia del Antiguo Testamento y también está presente en el Nuevo Testamento. Entonces Jesús es esta figura que cumple bien su oficio como profeta, que siempre nos está dirigiendo hacia dónde avanzar, hacia dónde ir, qué decisión tomar, qué decisión no tomar, qué es lo que nos espera realmente en la vida. Jesús realmente nos está enseñando todas estas cosas como un fiel profeta delante de Dios. Ahora, quiero que nosotros podamos observar algunas cosas. Jesús fue un profeta y profetizó algunas cosas futuras también, algunas cosas que iban a ocurrir. Y nosotros sabemos que desde iniciando su ministerio, él podía tener un conocimiento a veces limitado y a veces también pues un conocimiento muy, muy extraordinario de las cosas que iban a pasar. Pero también podemos ver cómo Dios le revelaba a Jesús estas cosas que iban a ocurrir. Y una de esas cosas pues fue su muerte, ¿sí? Su muerte y su resurrección. Jesús a lo largo de su ministerio mencionó precisamente esto, mencionó que iban a matar al Hijo del Hombre, pero al tercer día iba a resucitar. Y durante a lo largo de su ministerio, él habló y enseñó todas estas cosas. E incluso Pedro en una ocasión que lo escuchó hablar, Pedro le dijo: no, ten compasión de ti, no dejes que esto te pase. Y Jesús se enojó con Pedro porque estaba siendo influenciado por Satanás y le dice Jesús a Pedro: aléjate de mí, Satanás, porque no pones tu mirada en las cosas de arriba, sino en las de los hombres, ¿no? Y precisamente fue por eso que nosotros podemos observar que Jesús predijo su muerte y también predijo su resurrección. Pero algo muy, muy, muy
asombroso, pues obviamente fue eso, ¿no? Pero también otra de las cosas que nosotros podemos observar y ver como Jesús siendo un fiel profeta de Dios es Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24 nos da una serie de enseñanzas hermosas de las cosas futuras, de las cosas que están por venir, de las cosas que aún no acontecen. Eh, Cuando nosotros observamos Mateo capítulo 24, nos damos cuenta que Jesús realmente llegó a saber varias cosas. Vemos una parte, ¿no? Una parte donde dice que el día y la hora nadie lo sabe, solamente el Padre que está en los cielos sabe, ¿no? Cuándo es la venida del Hijo del Hombre, o sea, cuándo es la segunda venida de Cristo. Pero cuando nosotros observamos que a Jesús se le hace esta pregunta, los discípulos le hacen esta pregunta a Jesús: ¿cuándo será el final del siglo? ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? O Jesús empieza a desglosar ciertas cosas que van a pasar, ¿no? Y entre esas cosas está la profecía de la higuera, ¿no? De la higuera aprended, dice, ¿no? Cuando el verano está cerca, empiezan a brotar sus frutos. Y esta profecía nos habla precisamente del restablecimiento de Israel a una nación. Pero para ese entonces, o antes de eso, primero Jesús predijo la destrucción de Israel en el año 70 después de Cristo por medio de los romanos, en los que se introdujeron para destruir a los judíos. Y Jesús profetizó todas esas cosas. Jesús profetizó también la restauración de Israel en el 1948, cuando Israel vuelve a ser otra vez una nación independiente. Y también Jesús profetizó su segunda venida, diciendo en los días que los días posteriores serán como en los días de Noé, que se casaban y se daban en casamiento, ¿no? Así serán los días finales de la venida, en la venida del Hijo del Hombre, ¿no? Entonces nos damos cuenta que precisamente Jesús sabía cosas futuras. Y cuando nosotros observamos esto, pues entendemos que Jesús tenía realmente un oficio profético. Tanto en ese tiempo y en ese momento, sus enseñanzas fueron para edificar a quienes lo escuchaban, como también hoy siguen siendo muy, muy eficaces. Jamás vamos a poder decir la Biblia está pasada de moda. Claro que no, porque la Biblia tiene un carácter moral correcto, ético, que nos enseña y nos demuestra que realmente su autor fue el Espíritu Santo, y que las veces que nosotros vemos cómo Jesús habla en rojo, nos habla para exhortarnos, para enseñarnos, para animarnos, pero todo lo que hace es hablar en nombre de Dios. Por otra parte, también vemos cómo Jesús empieza a enseñarnos cosas que vienen en el futuro y se pueden llegar a, y se han llegado a cumplir. Y todavía faltan algunas otras cosas que se lleguen a cumplir, como es el arrebatamiento y la segunda venida. Muy bien, mis estudiantes, gracias por su atención. Les voy a pedir por favor que estemos atentos, porque en la siguiente clase vamos a ver posiblemente otros oficios que son sumamente importantes. Muchas gracias. Los amo, los estimo y nos estamos viendo la próxima semana, estudiantes. Dios les bendiga. Gracias por su atención.